tomando café, si quiere venir. Ya se integrará. Vale. Ya vamos a empezar. El café era necesario. Es poeta, por favor. Para él debíamos haber traído vino. Pero en ausencia del vino, pues cafecito. Pues vamos cerrando ya todo este ciclo. Cerramos esto con Duchamp. Como les comentaba, muchos de estos documentales a veces no están ni siquiera en buena calidad, han sido difíciles de conseguirse, casi no se han visto algunos de ellos, y creo que es muy importante, ¿no? También era este deseo de mostrar este material, de que no se quede ahí guardado, archivado, de que se pueda compartirlo y que se pueda analizarlo. Por eso también organizamos esto. Vamos a comenzar, Olguita. Esto no quiere. Entonces vamos a que alguien más bueno. Porque yo sí me he estado de Okay. No, lo que pasa es que me quedé como con esta onda como sensiblera que trabaja el documental, así toda romántica. La musiquita así toda. Sí. Bueno, ante todo creo que es un momento también de agradecerles tanto a los que concibieron este proyecto como a los que han permanecido durante estas 3 jornadas, que nos convocaba a reconocer el legado de Duchamp a partir del pretexto que fue el aniversario de La Fuente, que curiosamente también tenemos allá afuera y que fue así como una linda sorpresa. Y bueno, revisar un poco algunas de las estrategias de prácticas artísticas contemporáneas que sin lugar a dudas partieron de un paradigma y de un referente fundamental que ha sido Marcel Duchamp. Tal vez si hubiéramos puesto el material de Duchamp al principio, no nos hubiéramos dejado seducir por la provocación que ha estado marcando cada una de estas jornadas, porque hubiera sido como una lectura muy lineal. El hecho de ponerla al final creo que ha sido muy interesante como gesto, muy revelador. A mí en lo personal me parece que el tono del material, pues bueno, es un tono que explota mucho la cosa sensiblera, el romance, no sé cuánto, pero bueno, finalmente tenemos que sacar de todo este formato, de lo cual Duchamp tal vez se divertiría, y algunos autores hablan de la burla que significó el retarnos con esta última pieza. Así que veámoslo desde esa postura de paradoja, ¿no? de un poco de burla, ironía, ¿no? en cuanto a para mí es perversísimo. Sí, en cuanto a las propias estrategias de Duchamp, y creo que desde esa perspectiva, si somos conscientes de verlo desde esa perspectiva, pues es un estupendo cierre, ¿no? del trabajo que hemos desarrollado con ustedes en estos días. Bueno, creo que ha quedado muy evidenciado en estas jornadas qué fue lo que legó Marcel Duchamp, o sea, cuál es su principal aporte dentro del devenir del arte contemporáneo, específicamente del siglo XX. ¿Qué marca en cuanto a un giro en la concepción del arte la propuesta de Marcel Duchamp? ¿Qué marca con relación al carácter del consumo de la obra de arte, de la circulación de la obra de arte? O sea, hay toda una serie de actitudes de subversión en el gesto de Marcel Duchamp que lo hace incluso hasta necesitar separarse de los dadaístas, de los surrealistas, de la Academia Julián, donde estuvo al principio. O sea, era una necesidad continua de salirse de un nicho de confort. Y creo que algo interesante que puede provocar el material que acabamos de revisar es, bueno, ¿qué pasa al final con esta obra que aparentemente es un retorno a la representación, a la figuración, a la tradición,
del quehacer, del oficio, y remarco aparentemente porque todo es un juego, ¿no? Indudablemente aquí hay una zona muy como tramposa de Duchamp, de aparentar algo que en realidad no es, y que juega con nosotros como espectadores y nos seduce y nos atrae para finalmente, pues nuevamente develarnos que la representación es una ilusión, ¿no? Entonces, bueno, creo que por aquí iría como un poco mi reflexión, que me gustaría, siempre me anima muchísimo que ustedes también den su lectura. Ese rol del experto que habla a veces me incomoda un poco, porque podemos dar claves, ¿no? Podemos como sugerir caminos para los procesos interpretativos, pero creo que puede ser muy interesante, sobre todo porque son gente muy joven. ¿Cómo perciben a ese Duchamp hoy los jóvenes, ¿no? ¿Cómo perciben esos gestos de Duchamp hoy los jóvenes que pues ya están acostumbrados a, después de la caja de zapatos y de todo lo que hemos visto, pues cómo vemos hoy a Duchamp? ¿Cómo podemos hacer una relectura de Duchamp a la luz de los tiempos que corren? Qué susto. Bueno, también empezar agradeciendo la presencia de ustedes, del público, y la presencia también de los profesores, ¿no? Creo que estas jornadas han sido enriquecedoras, ¿no? Yo hubiese querido tener, cuando tenía la edad de ustedes, un seminario así, para poder conversar y para ir un poco más allá de la escritura. Sin duda estoy convencido que esto que hemos aprendido en estos 3 días nos va a servir muchísimo para enfrentar nuestro propio trabajo con la escritura, porque creo que, como dije al inicio de las jornadas, no solamente la escritura tiene que ver con la literatura, sino con todas las manifestaciones humanas. Y ahora estamos viendo un ciclo que de alguna manera nos hace pensar a la escritura como una de las manifestaciones más interesantes y enriquecidas a través de la pintura. Eso me parece importantísimo. Yo quisiera también recomendarles leer un estudio muy minucioso que tiene Octavio Paz sobre Marcel Duchamp, ¿no? Que lo hace. Ahí nos descubre también a ese personaje no solamente misterioso, sino que nos da muchos puntos de vista para entrar a hurgar la propia condición humana. También creo que lo que acabamos de ver nos deja muchísimas preguntas al respecto, ¿no? Es decir, cómo la obra, porque esto también se lo estudia cuando se estudia a un autor, a un escritor, a un gran maestro, ¿no? No se puede dejar de lado su vida, ¿no? Sin analizar también su vida con respecto a su obra. Y aquí lo que nos ha mostrado en el documental es precisamente cómo es, ¿no? Yo me reía un poco con mi esposa que estaba al lado, me dice, bueno, Marcel Duchamp ha sido un pecho frío, ¿no? Sin embargo, muy transgresor en su obra, ¿no? Y creo que, claro, esta instancia vital que tiene la vida también siempre influye en la manera de acercarse al trabajo creativo, ¿no? Por ahí también creo que hay algunas claves para entender incluso a muchos autores contemporáneos dentro de la literatura, ¿no? Eso por el momento. Bueno, como ya han dicho todas las virtudes de este seminario, no voy a repetir. Realmente el que no vino se lo perdió.
En otras palabras, voy a entrar directamente con Duchamp. Duchamp, si John Cage dijo, él tiene una frase en una interview que le hacen en una entrevista, dice, si John Cage introdujo el silencio en la música, acordémonos de su obra 433, ¿no? Que es un pianista que se pone frente al piano y lo único que hace es abrir la tapa, esperar un tiempo determinado, son varios movimientos y después cierra la tapa y se va. Tenía una significación, no lo voy a decir ahora, búsquenlo ustedes, hay que dejar curiosidad al público. Pero él decía así, John Cage introdujo el silencio en la música, yo introduje la pereza en el arte. Y lo que acaban ustedes de ver, una obra que trabajó 26 años, ¿no? Él nos muestra que era el gran perezoso del arte. ¿Okay? En contra de Orozco, ¿no? Que me parece prácticamente protervo pues, en su obra, o sea, constantemente una gran producción, una gran creación, yo lo admiro. En el caso de Duchamp es como muy selectivo, muy riguroso, y hay un punto importante de precisar que nunca se repite. Uno de los principios que él asume como creador, no como artista, acordémonos que él está en contradicción con eso que se llama arte o considerarse como artista, aunque toda su vida estuvo en un ambiente de artista, pues no. Pero encontró que él, en cierta forma, su obra no quería repetirse. Por eso uno ve a lo largo del trayecto, en mi caso, pues, he ahondado un poquito en su obra, realmente uno ve que ha pasado por muchos estilos artísticos, desde la pintura hasta el état donné, o los dados, como quieran llamarlo, y encontramos que no se repite. Si bien utiliza la idea de el ready-made, ¿no? Que constantemente, como ustedes pueden ver, es un objeto sacado de su espacio habitual y se le da una nueva significación, cosa que también hace no solamente Orozco, cantidad de artistas contemporáneos han repetido, ¿no? Lo que para Marcel Duchamp fue como un divertimento. El hecho es que uno ve que constantemente va cambiando de materia, de objeto, etc. Hay otro punto que refirió Olga que me parece muy importante, que es el humor. O sea, yo creo que en este caso el humor para Duchamp es un elemento importante de la creación. Él es un gran burlador, ¿no? Si uno ve, haciendo cronología de su vida, tiene un tiempo en que dibuja dibujos humorísticos. Estoy hablando de 1905. Dibuja una serie se dedica a dibujar caricaturas, a dibujar objetos que tienen pues esa representación humorística. Él escoge 5, una de las primeras exposiciones del son sobre dibujos de humor. En 1905, luego en el Salón de la Asociación de Humoristas de Francia, y luego en 1908 expone también otra serie de dibujos humorísticos en el Salón de Otoño. El ready-made de 1917, por lo cual parte de este seminario se presenta, que es La Fuente, es también pues una, ¿cómo se diría? Como una picardía en este caso, ¿no? El hecho es que esta obra de La Fuente también hoy en día tiene una gran controversia, porque para Irene Gamel, ¿no? Que escribe una biografía sobre Elsa von Freitag, la baronesa, es una artista, puedo referirme a ella dentro de un rato, en un momento ahora. Según esta crítico de arte canadiense, un excelente libro, se lo recomiendo, dice que la obra le pertenece a Elsa. Como ustedes pueden ver, los líos de falda no faltaban en Duchamp, uno tras otro.
El caso es que Elsa también estuvo implicado con Duchamp. Elsa es una artista que viene de Alemania, sale de Alemania por la guerra con su segundo esposo, perdón, y luego pues llega a Nueva York por los asuntos de la vida, se separa de ese esposo, se casa con el barón Freytag, von Freytag, y frecuenta los ambientes del arte vanguardista de Nueva York. Se supone que ella en 1913 ya había hecho una especie de ready-made, ella los llamaba ensamblajes, ¿no? Y hace un ready-made que se llama Got. Lástima que no tengo aquí la imagen para presentárselas, pero sería interesante ver esa imagen. El Got es prácticamente la parte posterior del urinario. Ella la encuentra, era una persona que lo que hacía Orozco ya lo hacía Elsa von Freytag, ¿okay? De recoger en la calle una serie de objetos que le parecían que podían tener un sentido estético si realmente se trastocaba su lugar que ocupan dentro de el lugar de utilidad con respecto al sistema de la sociedad y de la vida del hombre contemporáneo. Entonces ella tiene ese conducto de la fuente que se llama Got, y pues bueno, aparentemente, según dice esta Gamel, en esa época cuando se abre el Salón Independiente de Nueva York para las obras, la obra había sido, o el objeto había sido elegido entre esta Elsa von Freytag, la baronesa, y Duchamp. Eso está ahí. Supuestamente hay una carta a la cual refiere a una dama con la que había elegido ese objeto, ¿no? A su hermana, que se la dirigía que está en Francia, Duchamp, y el hecho es que queda pues ahí ese misterio. Eso por un lado. Lo único que uno encuentra que hay pues ese diálogo entre la obra de Elsa, Got, ¿no? Y la fuente de Duchamp. Por otro lado, en el caso de las últimas obras que vimos acá, el Gran Vidrio, ¿no? El Gran Vidrio y luego L'Étendonné rodado, son obras que también no dejan de ser interesantes para ver hacia atrás en perspectiva a la obra misma de Duchamp, porque está el desnudo bajando las escaleras, que es una obra bien conflictiva, la tiene que retirar de un salón, porque los hermanos, que también eran pintores, artistas, escultores de Duchamp, le dicen que la obra no va acorde con lo que se está exhibiendo. Aparentemente es una obra cubista, no la podemos ver, búsquenla, la van a encontrar en cualquier parte. Y el hecho de que la obra de Duchamp sea vista como un misterio es la postura que va a tener el artista con lo que vendría a ser la gran tradición del arte occidental, el arte retiniano. Duchamp va a ser un opositor al arte retiniano, y él va a plantearse un arte intelectual, o si se quieren verlo así, mental. ¿De dónde viene esto? Lo que yo he visto, lo que he podido entender, hay varias influencias, al menos en el joven Duchamp. Son sus hermanos, tienen un grupo en la casa, en una región que se llama Puteaux, en Francia, y se reunían todas las semanas a discutir de arte, pero se discutía también de la cuarta dimensión, de la teoría de la relatividad, ¿no? Y el hecho es que se discutía con relación a el arte en tanto una creación mental, más que retiniana, sino mental. Cuando uno ve el cubismo, no es un arte retiniano, uno tiene que recrear mentalmente el objeto que tiene frente a sí, representado por el pintor.
En el caso de la obra Desnudo bajando por la escalera, es una mujer que se supone está en los movimientos estroboscópicos, como si una especie de fotografía estroboscópica que va cortando por partes cada movimiento, y si uno no lo recrea mentalmente, la obra no tiene significación. Esto también se puede llevar al remake, porque como bien lo dijo en la película, él buscaba objetos que fuesen indiferentes, objetos que no tuvieran mayor relación emocional, sino que pudiese impactar, ¿no?, al observador, ¿no?, con relación a lo que estaba puesto, y trastocar su mirada de un objeto banal a una mirada estética y del misterio, de que hemos hablado del misterio. Esto, con relación a las dos obras que han visto, igualmente se incorpora, pero se incorpora otro elemento, que es siempre la permanente, constante de lo femenino en Duchamp. ¿Okay? Bien por la atracción por la mujer, bien por su condición como artista, pero el tema de lo femenino siempre estuvo ahí. Y por ejemplo, en el État donné hay también como un guiño a la obra de Courbet, Gustave Courbet, el origen del mundo, que es una mujer también desnuda, abierta las piernas, etcétera, un dorso, y en este caso Duchamp todavía lo adorna con otros elementos de los cuales después podemos hablar. Juan. Siglo XIX. Del siglo XIX. Siglo XIX. 1863. 66, 1866. Letra de Duchamp. Bueno, hasta que murió. Hasta Después, 68. 1868. Pues no sé, yo quisiera hacer una relación con esto que comentabas de Yoko Ono, para ir envolviendo cosas, porque se me hace muy interesante que Duchamp se haya negado a producir obra. No voy a hacer obra, voy a dedicarme a jugar ajedrez. O sea, creo que es también muy, muy importante, porque además es muy extraño, ¿no? Cada cosa que hacía ha terminado siendo como uno de los puntos de partida para una serie de movimientos artísticos contemporáneos. Entonces, pues él lo ponía ahí, lo dejaba, pero otros llegaron y continuaban con su trabajo. Digo, en el caso de Yoko Ono no sucede algo así. Una de las cosas que se les acusa, y yo sé por dónde vas, es este crítico que habla de que es el arte de hacer dinero y hacer fama sin producir arte. Pero también creo que está lo otro, ¿no? En realidad yo no creo que Yoko Ono haya hecho fama de John Lennon. En realidad ella empezó a hacer arte mucho antes de John, mucho antes. Cuando conoce a John Lennon, ella más bien es la influencia para que Lennon pueda salir de toda esta cosa pop que estaba trabajando hasta ese momento, y cambia toda su visión sobre la cuestión musical. Entonces es totalmente invertido esa situación, ¿no? Claro que también pues, no ha producido mayor cosa después de, pero tampoco era obligación hacerlo. Yo creo que es uno de los conflictos mayores, si es que hay o no es obligación de producir arte. Lo otro es esta visión, no sé, primero la fuente. La fuente se me hace una cosa sumamente importante, porque rompe primero con la idea mimética. O sea, no está copiando algo, lo pone tal cual. Rompe con la idea de la técnica, no está haciendo, lo pone tal cual. Es decir, agarra un objeto industrial y lo pone, lo recontextualiza y lo convierte en arte. O sea, ahí hay un cambio que es importantísimo. Lo que había constituido la idea de arte por 500 años se acaba. Eso es una de las cosas importantes con la fuente, ¿no? Creo que otra cosa importante es esta idea que tiene con respecto al discurso kantiano, que como todo buen ilustrado kantiano, Kant está tratando de poner un orden al proceso estético, es decir, poner un orden a la sensibilidad, al gusto básicamente. Habla de lo bello, habla de lo feo, habla de lo grotesco, habla de lo sublime, pone una clasificación de la percepción. Y claro, viene Duchamp y dice, no, la obra no tiene que ser ni bella ni fea, tiene que ser indiferente. Esta construcción creo que es muy importante, porque nos está llevando a otra forma de percibir el discurso artístico. Ya no es la belleza, ya no es la cuestión estética, no es la cuestión estética en el sentido de más de percepción, no en el sentido de lo bello, ¿no? Del estudio de lo bello, que creo que también es un poco esto de los límites que hablábamos hace rato.
los límites se transforman, cambian, las definiciones cambian. Hay que preguntarse, cuando te dicen algo es según quién, para quién, desde dónde estás hablando, porque claro, no son conceptos cerrados, ni definitivos, ni universales. Entonces, ahí tenemos una problemática que es muy, muy importante, y en Duchamp además parece que hay esa claridad, ¿no? Se va también contra el discurso del ontológico, 2500 años de historia de la ontología que trataba de definir el ser, se pone en crisis cuando el señor Duchamp agarra esta cosa, que era un urinario, le quita su función y la convierte en otra cosa por su intencionalidad. Lo descontextualiza, lo recontextualiza y hace que la cosa deje de ser lo que era, y de alguna manera entendemos que el urinario puede ser una obra de arte estando en un museo, pero puede ser un objeto de mercancía estando en una tienda, o puede ser desecho estando en la basura, o puede ser un urinario en un baño. Sí. O sea, claro, sí. Pero entonces, ahí, ¿por qué es lo que lo firma como un seudónimo? Porque el que hacía el urinario, el que hizo el urinario en realidad era Richard Muth. Pero, que lo hizo pero originalmente. Richard Muth no lo firmó. No, claro que no. Porque él también estaba parte del jurado. Claro, formaba parte. Él formaba parte del jurado. Él seleccionó Claro. esa obra. Se autoseleccionó. Se autoseleccionó. Claro. Que de hecho ni siquiera se expuso, que es el otro lío. Alguien la arrumó por ahí y no se expuso cuando se presentó en este salón del Arbon Show. Al terminar la exposición lo encuentran arrumado. Duchamp se enoja muchísimo y saca un periodicazo al día siguiente en primera plana porque se censuró la obra del señor Richard Muth. Y ahí comienza todo un escándalo, ¿no? O sea, él arma realmente la obra sobre el escándalo, que es también la perversión de Duchamp, o sea, el juego totalmente perverso. Y creo que esa perversión se va dando a lo largo de todo su trabajo. Yo en esta última obra que hace, no sé, yo me identifico mucho con él porque tengo algunas obras que creo que van en esa misma orientación. Ya las verán cuando me muera seguramente, porque también serán post-mortem. 26 años. Obviamente. 26 años. No sé cuántos, pero son post-mortem. Son como la misma foto que te ha hecho Spencer. Exactamente, también esa la verás después de mi muerte, seguramente. Pero claro, aquí hay un juego que a mí se me hace muy perverso, ¿no? Nos coloca en una posición de voyeur, tienes que espiar, acercarte, ver a través de los agujeros, lo que ves es una situación de violencia, una mujer ahí tirada, parece un cadáver, las piernas abiertas, expuesta, depilada además, totalmente expuesta a nivel sexual, sin rostro, sin cabeza, sin piernas. Es un objeto, ¿no? Realmente es un objeto ahí, pareciera ser un cadáver. A mí se me hace como si estuviera muerta, como un anuncio de noticias, ¿no? Encontraron a una mujer violada, ahí está, pues una crónica policial, pero nosotros estamos viendo, y de alguna manera cuando nos acercamos a ver, volvemos a violarla. Entonces hay una perversión mayor todavía, porque aquí Duchamp no solo nos convierte en voyeuristas, además nos obliga a abusar de esta mujer, que yo estoy convencido que era María Martínez, que como no se atrevió a estar con él, finalmente él termina vengándose históricamente, ¿no? Para el futuro, ahí está, y seguirá además. Entonces, claro, hay un doble juego, pues eso explicaría además el por qué no quiere dar explicaciones, por qué la pone para después de su muerte, por qué decide, digo, es una de sus obras más importantes, tal vez la más importante, y decide que se exhibe después de su muerte. Entonces, claro, también están todos esos juegos, incluso esta obra que María Martínez le había mandado, Nuestra Señora de los Deseos, pues incluso esa, ¿no? Ya está previamente ahí. Hay otras cosas que hace, entre ellas algunos ensayos que hizo de pies, una serie de pies que están forrados también, así como esta mujer que es de yeso, está forrada con piel de chivo. Igual estos pies están hechos así y además se llaman tortura a muerte. Entonces hay una serie de relaciones que podrían llevarnos a buscar explicación en la obra de Duchamp. Pero claro, te digo, a veces creo que esa explicación que podemos dar habla más de nosotros que de la obra. Y es otra vez este juego de desnudarse, de exponerse, de dejar que te miren. Y claro, o sea, la peor forma de desnudarse no es físicamente. La más compleja es psicológica y emotiva, ¿no? O sea, esa sí es la que nos preocupa, que nos reconozcan cómo somos ahí en el interior, ¿no? Con la estructura ordenada, social, con lo que debe hacerse. Y pues, no sé.
¿Quieren algo más por ahí acotar? Y dentro de esa perversión, por ejemplo, una figura tan importante para el arte brasileño como fue María Martín, pues a veces es lamentable cuando uno busca referencias de una artista que fue de verdad de las más innovadoras desde el punto de vista del trabajo con la forma, toda la ruptura que hizo con la tradición de la escultura, en fin. Y te la encuentras minimizada al tema de la relación amorosa que tuvo con Duchamp o con, no me acuerdo, otro más que también era otro importante de esta gente. No era Man Ray. Y es lamentable, ¿no? Y ahí también sientes después como un grado de perversión en la obra de Duchamp, porque dices, bueno, finalmente es una mujer que también provoca deseo, pero que a la vez es como una mujer usable, ¿no? Que está ahí, que todos van, la miran, la desean, la quieren curiosear, y bueno, pues también sientes como ese lado de este ser que pues fue un ser sumamente complejo en su individualidad, y creo que eso sí se revela en el material. Y bueno, todos los estudios biográficos de Duchamp pues hablan mucho como de esta aparente cerrazón, este personaje críptico, frío, que se dedicaba, se refugiaba tanto en el ajedrez con esta frialdad y esta lógica, pero que por otro lado era capaz de sacar todo este lado juguetón, irónico, de subversión, con este tipo de obras tan agresivas, y que por otro lado, desde el punto de vista de la relación con la mujer, que creo que es una zona que puede ser también interesante para explorar, pues tiene todas estas maneras de abordarlo con una dosis de conflicto lacaniano ahí fuerte en su interior con relación a la sexualidad y al papel de la mujer, y cómo la mujer significa para él algo también que genera esta tensión entre el deseo, el conflicto, la incapacidad de acceder o de comprender la complejidad de una mujer, en fin. Yo creo que por ahí también hay una zona interesante que devela esta obra, y el gesto mismo de él de dejar que pues esperen a que me muera y quiero, o sea, todo es un juego, ¿no? Como mismo con el urinario y la prensa y todo lo que hubo detrás, y el aparente hecho de que no se considerara en el salón, o sea, todo formaba parte también de una estrategia. Voy a hacer algo irónico. Pueden preguntar, aunque digo, pueden comentar lo que quieran, si alguien tiene preguntas. Solo les pido que sean concretos, por favor, porque como estamos con el tiempo encima, aún tenemos que entregar certificados y cerrar esto y todo lo demás. Entonces, por favor, pueden preguntar, pero rápido. ¿Quién quiere? Ya está bien. Perdón. Bueno, todo excelente, muchas gracias. Sí. Lo que quería preguntar entonces es si no se exhibió en el salón después, ¿cuándo fue que se exhibió o gracias a quién fue que se exhibió? Porque si alguien no se atrevía a exhibir el urinario como una fuente, no hubiera sido tan trascendente, ¿no? Y luego también, algo más como dentro del contexto del arte contemporáneo, este arte contemporáneo ya lleva 100 años con ese nombre, y hablando de definiciones, ¿hasta cuándo se va a seguir llamando contemporáneo? ¿Será que para siempre va a ser un contemporáneo a los que vengan en el futuro, digamos? Me da ternura, decía Marina, pero no, me da ternura Duchamp. Mira, fue todo un juego de complejidades, porque esta obra que no se exhibió comenzó a ser muy comentada por este periodicazo que se lanzó. Entonces mucha gente quería saber qué pasó, y la obra se perdió. No se sabe a dónde va a parar. Entonces luego pues no había certeza de eso, porque lo que hicieron es hacer una réplica sobre una fotografía de Philip Hasman, que era un fotógrafo surrealista. Entonces, con la fotografía que él había tomado, lo hicieron, ya lo volvieron a hacer,
Y en 1963 había tanta gente que quería tener esta obra y que le llamaba tanto la atención, que Duchamp decidió hacer 100 reproducciones autorizadas. Una de ellas está aquí afuera. Una de ellas, cada una de estas en el 63, hace 55 años, se vendió en 1.7 millones de dólares. Eso también. Esta, por favor, cuidado, ¿no? 170 millones de dólares en reproducciones de una obra que era la reproducción fotográfica de un objeto que se había perdido y que era un objeto industrial. Entonces, claro, ahí está todo el juego también, ¿no? Porque parte de nuestra perversión es el valor que damos a las cosas. Porque una cosa cuesta tanto y otra cosa cuesta tanto. Cuando vas a comprar en un mall, en un súper, las cosas no solo pagas por la cosa, pagas por los empleados, por la luz, por la propaganda, por el arriendo. Entonces, claro, todo eso se sube. ¿Cómo sabemos el precio de las cosas, no? Este es un país todavía tercermundista en el mejor sentido del siglo XX, pues tercermundista, que tiene que pagar por los carros más caros que en Estados Unidos, cuando los sueldos son mucho más bajos que los de Estados Unidos. Esas cosas no tienen sentido. Entonces, el valor de las cosas no tiene sentido. Es totalmente arbitrario, impuesto, caótico. ¿Por qué sube el dólar, baja el dólar? Nosotros usamos dólares, ¿no? Además, ¿por qué usamos dólares? Hasta esas cosas será de volvernos a preguntar. Entonces, en relación a la nominación de arte contemporáneo, yo creo que todos los autores que hemos estado aquí trabajando ya son autores clásicos contemporáneos. ¿Okay? Pudiéramos hablar ya de un clasicismo contemporáneo en este caso, ¿no? O sea, son autores que han dejado una huella, que siguen trabajándose, que siguen influenciando, que ya así como están los clásicos, los autores clásicos griegos o el remedio en ciertos periodos del arte a los clásicos en el mundo griego, igualmente en el arte contemporáneo, que es muy profuso, pues hay ciertos autores que vendrían a ser como los griegos, los clásicos de nuestra época. Duchamp posiblemente sea el más significativo en este sentido y menos contemporáneo de todos. Bueno, sí, yo un segundo, en relación a eso, yo, como es un juego de conceptos, yo digo siempre que nosotros los espectadores tenemos que nosotros los espectadores tenemos que darnos opinión crítica de qué es contemporáneo, qué es arte contemporáneo y qué es arte actual. Creo que pensar en arte actual nos abre para poder pensar en cómo lo contemporáneo sigue generando discursividad o no. Mucho arte que se exhibe hoy en día es arte, pero es actual, no es contemporáneo. ¿Qué es lo contemporáneo? Entonces, también el clásico, llamarle clásico al contemporáneo también nos implica poderle romper, ¿no?, ese clasicismo. Porque los Beatles ya son clásicos. Sí. No, además, no, porque el término es móvil. O sea, contemporáneo significa con su tiempo. Y entonces, claro, cada cosa es contemporánea a su tiempo. Pensando que era un marco de transitoriedad, pero el marco de transitoriedad se extendió y entonces ha quedado como algo que simplemente se distiende. Claro, que es el mismo lío que las vanguardias, ¿no? La vanguardia es lo que va al frente, pero hablamos de vanguardias como un proceso histórico muy específico entre 1905 y 1933. Aparte de eso, pues igual tenemos vanguardias actuales, ¿no? Entonces, son términos móviles que se pueden pegar a muchas cosas. Lo contemporáneo, no sé, Duchamp tenía sus contemporáneos, es decir, los que estaban en su tiempo, y nosotros tenemos nuestros contemporáneos. El término no nos sirve. Pero por eso entonces, no nos es útil, en 100 años a lo mejor ya le pondrían otro nombre a este periodo. Seguramente. ¿Qué nombre podría ser entonces? Pues ellos lo dirán, nosotros no podemos. Yo analizo las cosas, no soy brujo. Estamos en el Olimpo. Sí, claro. No podemos predecir esas cosas. Esos ya nos juzgarán, nos bautizarán y nos nombrarán y igual decidirán qué les parece importante y qué no. Pero esos serán los que vengan, igual que nosotros lo hacemos con los que están ahora. Aquí adentro. Entonces, pero bueno. Ya. Así lo es. Pues intensa jornada, muy interesante. Vamos a ir cerrando todo esto. Tenemos una serie de certificados para los que han asistido.
Les voy a pedir a los ponentes que vengan para acá para ayudarnos a entregar así como mucho más suelto esta cosa y no nos tardamos tanto y menos oficial. A ver si les entregas un poquito a cada uno y van llamando. Dale un poquito y a cada uno y hacemos mucho más informal este asunto, pero con todo el valor que tiene, ¿no? Sí, exacto. Para mí. ¿Quién da más? Luis Flores. Stalin. Caizaguano. Stalin. Yulisa. Jorge. Felicidades. La foto. Mayra. De Mercedes me lo tienes que Felicidades. Carla, campaña. Bolívar Vaca. Priscila. Muchísimas gracias. Priscila Bustamante. Melissa. Bolívar Vaca. Sí, sí, sí. Melissa Vázquez. Melissa Gabriela. Gabriela. Santiago Amoroso. Fabián Vivanco. Dania Salgado. Jonathan Sea. Samantha San Pedro. Lenín Zúñiga. Zúñiga. Felicitaciones. Claudia Furiati. A ver, por favor, ahí, sonrían para... ¿Qué dijo mi nombre? Juan Pablo Carrión. ¿Cómo se llama? Jonathan Sea. Sí, por favor, aquí Jonathan. Gracias. Jonathan. Pablo Ceballos. De nada, muy amable. Pablo Ceballos. Gracias, Javier. Elisa está arriba. Fabián. Javier Jiménez. También Norma Fernández, por favor, a ver. Felicidades. Muchas gracias. Ya te vamos. Vamos a echar Pablo. Diego. Diego Flores. Ok. Dieter. Upa. ¿Quién nos está entregando? Ah, Diego Flores. Sí, la aérea. Yo digo que con la cosa de Duchamp allí, ¿no? Ese creo que es mejor. Josué es él. Dale, gracias. Con la fuente. Estos quedaron aquí, guárdalo. What the Los que no están, los pones acá. Ya pasó de una vez. María Fernanda.